A menudo, nuestra comprensión del ser humano se limita a lo que podemos percibir con los sentidos, una perspectiva que reduce nuestra existencia a un plano puramente físico. Sin embargo, desde tiempos inmemoriales, diversas tradiciones filosóficas y espirituales han propuesto una visión más amplia y profunda. Este conocimiento ancestral postula que nuestra realidad es una composición de múltiples dimensiones que se entrelazan para formar una totalidad integrada. La clave para un desarrollo personal y consciente reside en comprender y armonizar estos planos de existencia. Vivimos en una sociedad que nos ha condicionado a valorar únicamente lo que es visible y tangible, lo que podemos medir y cuantificar. Esta visión materialista nos ha llevado a desconectarnos de la riqueza y complejidad de nuestra propia naturaleza, relegando a un segundo plano la inmensa energía, las emociones y la conciencia que nos definen. Comprender que el ser humano es más que un cuerpo es el primer paso para liberar el potencial que reside en cada uno de nosotros y vivir una vida en completa coherencia. Raíces históricas de un conocimiento milenario. La noción de que el ser humano es una entidad compuesta no es un concepto moderno. Civilizaciones antiguas ya exploraban esta idea en su cosmología. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, se consideraba que el ser humano estaba formado por varios principios como el Ka, fuerza vital, y el Vea, alma, que coexistían con el cuerpo físico y se creía que continuaban su viaje más allá de la muerte. La tradición védica de la India, por su parte, describe 5 envolturas o cosas que van desde lo material hasta la conciencia pura, como capas interconectadas que el individuo debía comprender para trascender la ilusión de la forma. Esta sabiduría ancestral enseñaba que cada envoltura influye en las demás, y que un desequilibrio en una de ellas podía afectar a todo el sistema. De manera similar, el hermetismo postula el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera, sugiriendo que la multiplicidad de planos en el cosmos se refleja en la complejidad de nuestro ser interior. Estas filosofías, a lo largo de los siglos, han sostenido que una perspectiva puramente materialista es una visión parcial de nuestra verdadera naturaleza, una que ignora la inmensa riqueza de la existencia más allá de lo tangible. Otras tradiciones, como la medicina china, hablan del Li o la energía vital que fluye a través del cuerpo, mientras que las culturas indígenas americanas han enseñado que el ser humano es una extensión de la naturaleza, conectado al espíritu de la tierra y del cosmos. Todos estos sistemas de pensamiento, independientemente de su origen geográfico o cultural, coinciden en un punto crucial. Nuestra existencia no se limita a lo que vemos en el espejo, sino que es una sinfonía de dimensiones que deben ser comprendidas para alcanzar la plenitud. La fundación, los cuerpos físico y emocional. Para iniciar el camino hacia la autocomprensión, debemos comenzar por las dimensiones más evidentes de nuestra existencia. 1. La dimensión física. Este es el vehículo que habitamos, la interfaz que nos permite interactuar con el mundo material. El cuerpo físico es el fundamento sobre el cual se construyen todas las demás experiencias. Su bienestar no es un fin en sí mismo, sino una condición esencial para el florecimiento de los otros planos del ser. La nutrición consciente, el ejercicio regular y el descanso adecuado son prácticas fundamentales para mantener este vehículo en equilibrio, ya que su estado energético y de salud influye directamente en nuestra capacidad de crecimiento consciente. Un cuerpo en armonía se convierte en un aliado, no en un obstáculo. Un cuerpo intoxicado o agotado crea resistencia, dificultando la fluidez de la energía vital y la expansión de la conciencia. Por ejemplo, la falta de sueño puede llevarnos a la irritabilidad emocional y a la dispersión mental, mientras que una alimentación deficiente puede generar letargo que frena nuestro avance en todos los aspectos de la vida. Al honrar esta dimensión y cuidarla con la misma dedicación con la que cuidaríamos un templo sagrado, sentamos la base para una existencia plena y vibrante, un lienzo limpio sobre el que pintar nuestra evolución. 2. La dimensión emocional. Más allá de la biología, nuestra existencia está definida por nuestras emociones. Esta dimensión es un campo energético dinámico, donde residen nuestros sentimientos, miedos, pasiones y alegrías. Las emociones no son simples reacciones, sino información vital que nos conecta con nuestras experiencias y con los demás. Ignorar o reprimir este plano lleva a un ciclo de patrones de sufrimiento repetitivos. La conciencia emocional, por lo tanto, no significa controlar o eliminar lo que sentimos,
sino observarlo y procesarlo de forma saludable. Al comprender y liberar las emociones estancadas, transformamos el miedo en sabiduría y la tristeza en compasión. Sin una adecuada gestión emocional, estos sentimientos no resueltos pueden manifestarse como bloqueos energéticos o incluso como dolencias físicas, limitando nuestra capacidad de manifestar la realidad que deseamos. Estos patrones emocionales a menudo se originan en el subconsciente, alimentados por traumas de la infancia o experiencias no procesadas. Un sentimiento de abandono no resuelto, por ejemplo, puede manifestarse en la edad adulta como un miedo irracional a la soledad, saboteando las relaciones y la conexión con los demás. Al igual que el cuerpo físico, el cuerpo emocional también tiene una vibración. Cuando nos enfocamos en emociones de alta frecuencia como la gratitud y la alegría, elevamos nuestra energía y atraemos experiencias que resuenan con esa misma vibración. La liberación emocional a través de la meditación, el diario o el trabajo terapéutico no es una debilidad, sino un acto de empoderamiento que nos libera de cadenas invisibles. La expansión, los cuerpos mental y espiritual. Una vez que la base física y emocional está en orden, podemos ascender a los niveles más sutiles de nuestra existencia. 3. La dimensión mental. Este es el arquitecto de nuestra realidad. La mente es una herramienta poderosa que moldea nuestra percepción, pensamientos y creencias. Sin embargo, si no se entrena, puede convertirse en una prisión. Los patrones de pensamiento arraigados, las creencias limitantes y los sesgos cognitivos pueden restringir nuestro potencial y programar una realidad de escasez o duda. Por ejemplo, una creencia como no soy lo suficientemente bueno puede haber sido absorbida en la infancia, sin ser cuestionada, se convierte en un filtro que distorsiona la realidad, saboteando oportunidades de crecimiento. La mente es plástica y se moldea con la repetición. Si repetimos pensamientos negativos, estamos literalmente construyendo redes neuronales que refuerzan la miseria. Por el contrario, al dirigir conscientemente nuestra atención y pensamiento, podemos desmantelar esas redes y construir nuevas rutas mentales hacia la abundancia y el bienestar. El desarrollo mental implica aprender a observar los pensamientos sin identificarse con ellos, cuestionar las creencias que nos limitan y dirigir conscientemente nuestra intención. Al convertirnos en el maestro de nuestra mente en lugar de su esclavo, desbloqueamos la capacidad de manifestar un futuro alineado con nuestro verdadero propósito. Este proceso es similar a reescribir la narrativa de nuestra vida. En lugar de ser personajes pasivos en un guión predeterminado, nos convertimos en los autores, eligiendo cada pensamiento y cada palabra que usamos para construir nuestra realidad. 4. La dimensión espiritual. Este es el núcleo de nuestra esencia, nuestra conexión inherente con la totalidad del universo. A diferencia de las otras dimensiones, el plano espiritual no se desarrolla, sino que se recuerda. Es la conciencia pura que trasciende el ego y la percepción de separación. La mayoría de las personas viven desconectadas de esta parte de sí mismas, pero es la fuente de propósito, paz interior y sabiduría. El ego es la barrera que crea la ilusión de que somos entidades separadas y finitas, lo que a menudo genera miedo, ansiedad y un sentido de vacío. Esta ilusión nos hace creer que nuestra felicidad depende de logros externos, posesiones o la aprobación de otros, y nos mantiene en una búsqueda constante. Reconectar con el espíritu no significa abandonar el mundo material, sino vivir en él con una conciencia más elevada. La práctica del silencio y la meditación, la conexión con la naturaleza y la vivencia en el presente son caminos para cultivar esta unión y recordar nuestra verdadera identidad. Al reconocer que somos parte de algo más grande, el miedo a la muerte disminuye y la vida adquiere un significado trascendente. La verdadera espiritualidad se manifiesta no en la teoría, sino en la acción y la presencia. Se encuentra en la capacidad de sentir compasión por los demás, en la creatividad, en la conexión con la naturaleza y en la entrega de uno mismo a un propósito mayor. La armonía como camino, el verdadero desarrollo personal, no reside en el dominio de una sola de estas dimensiones. El error común es enfocarse únicamente en el bienestar físico, en el éxito intelectual o en la búsqueda espiritual sin anclarse en la realidad. La verdadera transformación ocurre cuando todas las dimensiones se alinean en armonía. La integración es un proceso constante de cuidar el cuerpo físico, sanar las heridas emocionales, entrenar la mente y conectar con el espíritu. Este alineamiento nos libera del ciclo de la limitación y nos permite experimentar la vida en su máxima expresión.
No hay fórmulas secretas, solo un compromiso continuo con el autoconocimiento y la acción consciente. La pregunta no es qué harás con este conocimiento, sino cómo vivirás a partir de ahora. El verdadero despertar es un proceso dinámico, un baile entre lo visible y lo invisible. No se trata de alcanzar un estado final, sino de vivir cada día con la conciencia de que somos seres completos, compuestos de cuerpo, emociones, mente y espíritu, y de honrar cada una de estas partes en nuestro viaje. En esencia, la perspectiva materialista que domina nuestra sociedad es solo una pieza del vasto rompecabezas de nuestra existencia. Las antiguas filosofías, desde el Egipto faraónico hasta la tradición védica, ya intuían lo que el desarrollo personal busca redescubrir hoy, que el ser humano es una sinfonía de dimensiones interconectadas. El camino hacia la plenitud no reside en la búsqueda de logros externos, sino en la armonía interna de nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestra mente y nuestro espíritu. Cuidar el cuerpo nos ancla a la realidad, comprender nuestras emociones nos libera de patrones de sufrimiento, entrenar la mente nos empodera para crear nuestra realidad y reconectar con el espíritu nos da un sentido de propósito y paz. El verdadero viaje no está en alcanzar un destino final, sino en la integración continua de todas estas partes. A menudo, el desafío no es adquirir nuevos conocimientos, sino desaprender los viejos hábitos y patrones que nos mantienen atrapados en una visión limitada de nosotros mismos. Al vivir con la conciencia de que somos seres completos, compuestos de lo visible y lo invisible, cada decisión, cada pensamiento y cada acción se convierte en un acto sagrado de coherencia. El desarrollo personal es un baile dinámico, una invitación constante a honrar cada dimensión de nuestro ser. Nos reta a dejar de ver la felicidad como un punto de llegada, un estado fijo que se alcanza con el logro de objetivos, y a reconocerla como el resultado natural de vivir en alineación con todas nuestras partes. El miedo y la ansiedad, que tan a menudo nos paralizan, se disuelven cuando comprendemos que no somos solo un cuerpo o una mente, sino un ser multidimensional capaz de navegar la complejidad de la vida. La pregunta ya no es si eres lo suficientemente bueno, si lo lograrás o si serás feliz en el futuro. La verdadera pregunta, y la más liberadora, es ¿cómo te atreves a vivir con esta nueva comprensión de ti mismo? Bueno, pues iniciamos esta inmersión profunda. Hoy un tema que da que pensar, la reformulación del ser. Tenemos aquí un texto que, vamos, sugiere que somos bastante más que carne y hueso, ¿no? Que existimos como en varias dimensiones. La misión de hoy, pues desgranar un poco qué significa eso y por qué entenderlo podría ser, bueno, una clave para crecer, para ser más conscientes, porque vivimos en un mundo que valora mucho lo que se toca, lo tangible, pero ¿y si eso es solo una parte de la película? Exacto. Y fíjate, lo curioso es que esta idea de ser multidimensionales, pues no es nueva, ¿eh? Para nada. Es algo que resuena con, bueno, con sabidurías muy antiguas. Si miras atrás, lo encuentras en un montón de culturas. ¿Ah, sí? A ver, dame algún ejemplo rápido para que nos situemos. Bueno, tenemos culturas antiguas, como por ejemplo la China, donde el concepto cronos es como el tiempo físico ordinario, y otro concepto que es el kairón, que significa el tiempo perfecto, el momento indicado para adquirir sabiduría, conocimiento, la persona en un momento justo. Pues mira, piensa por ejemplo en el antiguo Egipto. Hablaban del Ka y el Ba, ¿sabes? La fuerza vital, el alma, junto al cuerpo. O la tradición védica con los kosas, esas como envolturas energéticas que van desde lo físico hasta la conciencia más pura. También el hermetismo, con aquello de cómo es arriba, es abajo. O la medicina china y el chi, la energía vital. Incluso, vamos, muchas culturas indígenas que ven al ser humano súper conectado al cosmos. El hilo común es ese, intuir que somos más que el cuerpo. Entendido, vale. O sea que viene de lejos la idea. Pues vayamos a lo que nos toca más de cerca, ¿no? La dimensión física. El texto la describe como nuestro vehículo aquí, la interfaz con el mundo material, digamos. Y recalca que cuidarlo es fundamental. Comer bien, moverse, descansar. Dice algo así como honrarlo como un templo sagrado. Sí, y no es solo una frase bonita, ¿eh? Es que la conexión es súper directa y potente. Piensa, duermes mal, ¿y cómo estás al día siguiente? Pues
de mal humor, ¿no? O comes fatal y te sientes sin energía, sin ganas de nada. Un cuerpo que está bien, que está en armonía, no es un peso. Al contrario, es un aliado brutal para tener claridad, para tener vitalidad en las otras dimensiones que vamos a ver. Vale. Tenemos el coche, el vehículo físico. Pero, ¿y la gasolina? Ahí entran las emociones, ¿verdad? El texto las pinta como un campo de energía muy dinámico. Los sentimientos, los miedos, las pasiones, y sugiere que no son solo reacciones, son información vital, y que ignorarlas, bueno, es comprar papeletas para repetir sufrimientos. Justo, y ahí se pone la cosa interesante, porque las emociones que no procesamos, que no entendemos bien, no se van sin más. Pueden crear bloqueos, energéticos sí, pero que a veces se notan hasta en lo físico, como dolencias. Y muchas veces la raíz está escondida, ¿sabes? El subconsciente. En heridas antiguas, traumas. Además está la idea de la vibración, que emociones como la gratitud, la alegría, pues como que atraen experiencias parecidas. La clave no es quitárselas de encima, sino observarlas, sin juzgar, procesarlas de forma sana, meditar ayuda o escribir un diario, por ejemplo. Y luego, la dimensión mental. El texto la llama el arquitecto de la realidad, que suena potente, pero ojo, que también advierte del peligro, de esos patrones de pensamiento que tenemos ahí metidos, las creencias limitantes, ¿sabes? El típico no soy capaz, no me lo merezco. Esas actúan como filtros, moldean lo que vemos y muchas veces nos ponen la zancadilla sin darnos cuenta. Pero lo bueno, lo potente, es que la mente es plástica. No estamos atados a esos patrones para siempre. El texto insiste mucho en eso, en que podemos observar los pensamientos sin creérnoslos a pies juntillas. Podemos cuestionar esas ideas que nos frenan. Se trata un poco de tomar el control, ¿no? De ser, como dice, maestros de nuestra mente y no al revés. Es casi como poder reescribir el guión de nuestra vida, cambiar esa narrativa interna. Y llegamos a la última, la dimensión espiritual. La definen como el núcleo, lo esencial, esa conexión con el todo, ¿no? La conciencia pura, más allá del ego. Una dimensión que a menudo olvidamos o, bueno, no entendemos bien. Me llama la atención que diga que es algo que se recuerda, no que se desarrolla. Suena distinto al trabajo con las otras. Sí, es una forma interesante de ponerlo. A ver, la idea es que esa conexión profunda ya está ahí. Es parte de lo que somos, en esencia. El trabajo, digamos, es más bien quitar lo que la tapa, principalmente el ego, esa construcción de la mente que nos hace sentir separados, solos y que genera mucho miedo. Reconectar no va de dejar lo material, para nada, sino de vivir todo lo físico, lo emocional, lo mental, pero desde un lugar de más conciencia, de más conexión. Y caminos para eso hay muchos: el silencio, la meditación profunda, estar en la naturaleza, vivir el presente de verdad. Los beneficios que menciona el texto son profundos. Sentir que tienes un propósito, más paz, menos miedo a la existencia. Y se nota en cómo actúas, más compasión, más creatividad. Entiendo. O sea que la clave no es ser un crack en una sola dimensión, sino buscar la armonía, que todo esté alineado. Cuerpo, emoción, mente y espíritu, funcionando juntos. Justamente. Y no es como llegar a una meta y ya está, Es un proceso constante, un baile, dice el texto, entre lo visible y lo invisible. Y eso pide, claro, compromiso, conocerse a uno mismo y actuar conscientemente cada día. Es más una forma de vivir, de navegar, que un sitio al que llegar. Pues, resumiendo mucho, la propuesta es vernos como seres completos, integrados. Cuidar el cuerpo, sí, pero también escuchar las emociones, dirigir la mente y recordar esa parte espiritual. Todo es parte del pack. Exacto. Y bueno, por dejar una idea final ahí flotando para darle vueltas, si empezamos a ver esta complejidad, esta multidimensionalidad en nosotros mismos, ¿qué pasaría si miráramos así también a los demás? ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones, nuestra forma de estar en el mundo, si viéramos esa misma profundidad física, emocional, mental, espiritual en cada persona que nos cruzamos? De hoy.